Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar acá sobre la importancia de orar, las prioridades y el programa de Dios. Es interesante al considerar los evangelios, al considerar lo que el Señor Jesucristo ha hablado. Hasta el momento podemos decir, lo que Jesús nos ha enseñado a través de esta porción es la importancia de la oración privada. Es necesidad de cada creyente, de cada hijo de Dios, buscar un lugar quieto y tranquilo y dedicar tiempo de su vida a estar en la presencia de Dios. La Biblia nos anima y nos enseña que es importante orar, dedicar tiempo a Dios en la oración, pidiendo su dirección. Y el Señor Jesucristo nos está enseñando sobre la importancia de la oración privada. Pero también nos dice que Dios nos está esperando para tener comunión con nosotros. Vuestro Padre que está ahí en lo secreto, Él está deseoso de escuchar nuestro clamor. Él está esperando que le incluyamos en nuestra necesidad, en nuestros problemas, en nuestras debilidades. También la convocación a la oración. Cuando considerábamos el hecho de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a Dios, a un Dios que no está distante, sino a un Dios que es Padre, un Dios que es personal, un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Dios es tan grande que tiene todo el tiempo del mundo para estar con todas las personas a la vez en cualquier lugar y tiempo de la historia. Y Él me dice a mí, Andrés, yo soy tu Padre. Pero también nos dice que debemos considerar que Él es trascendente, que Él es inmenso. Pues Jesús dice en la convocación de la oración, Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Luego el Señor Jesucristo nos lleva a la primera petición, a la primera rogativa. Y la primera petición o la primera rogativa tiene que ver con honrar el nombre de Dios. Pues Jesús dice, cuando ustedes oren, la convocación de la oración es a Dios como Padre y Él es soberano porque está en los cielos. Y tu primera petición, antes de clamar por tus necesidades y las necesidades de los demás, tienes que considerar la gloria de Dios. Porque el texto dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. Y el pueblo de Dios debe aprender a adorar y alabar a Dios. Antes de llegar a su presencia a pedir y necesitamos y queremos tu ayuda, este pueblo, usted y yo como hijos de Dios, debemos llegar ante la presencia de Dios con acciones de gracias. ¿Por qué razón? Porque Dios no es una persona de la cual nosotros tenemos que usar de Él. Dios quiere usar mi vida. Dios no es mi mozo. Yo debo ser su siervo. Y Dios me dice que debo honrarle. La primera petición. Pero también la oración incluye necesariamente la adoración y la alabanza a Dios. La próxima vez que usted doble sus rodillas, cierre sus ojos, junte sus manos para dirigirse a Dios el Padre, recuerde, yo debo adorarlo y debo también alabar su precioso nombre. Ahora, pero hoy estamos considerando lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. En esta petición, en la segunda petición, mire conmigo el verso 10. Venga tu reino, dice el texto, venga tu reino y hágase ¿qué cosa? Tu voluntad. Y ahora pone un ejemplo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? ¿Dónde? En el cielo. Esto nos lleva a pensar, a considerar, nuestras oraciones pueden estar equivocadas si seguimos simplemente motivos personales o nuestra propia
dirección. Se nos está diciendo acá, nos está diciendo la palabra de Dios que cuando ores, debemos orar por las prioridades de Dios, por el programa de Dios en nuestras vidas. Y nos equivocamos cuando decimos, Señor, bendice lo que estoy haciendo. Y Jesús lo que está diciendo ahora acá es, incluye a Dios en tus planes. Él es preeminente, pero también debemos considerar sus prioridades para nosotros. Debemos aprender que debemos orar de acuerdo a las prioridades de Dios. Y esto nos lleva a ver dos cosas importantes. Esto nos lleva a ver dos cosas, las siguientes. En primer lugar, puedo vivir mi vida cristiana buscando hacer mi voluntad con la sensación interna de nunca tener paz en mi vida. Porque lucho en contra de Dios. Lucho por no hacer lo que Dios quiere de mi vida. Esto nos lleva a considerar en segundo lugar que puedo vivir mi vida cristiana con la profunda satisfacción que estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida, aunque no sea fácil. ¿Cómo yo puedo tener esta satisfacción? Que aunque me ha tocado un camino difícil, y hoy justamente en esta mañana escuchaba una enseñanza que decía lo siguiente: hacer la voluntad de Dios a veces causa dolor en nosotros. Es difícil. Nos va a doler, pero en el fondo tendremos satisfacción de paz porque estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Está llamado a la oración, santificado sea tu nombre. Y esta enseñanza ahora de Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, significa que yo debo orar primero buscando la dirección de Dios en mi vida. Cuando vivimos la vida cristiana, queriendo hacer nuestra propia voluntad, es una vida de vista muy corta, muy simple, muy miope. Algunos están viviendo una vida seducidas por el engaño, una autosuficiencia en sí mismo, autosuficiencia en sentirse que no necesitan de los demás, que no necesitan ayuda de los demás. Autosuficiencia es sentir que hacemos las cosas bien sin ayuda de nadie y ni siquiera de Dios. Pero esta oración que Jesús dice es: debes buscar primeramente mi voluntad en tu vida. Si quieres tener una vida que aunque tengas momentos difíciles, traerá en tu corazón paz, porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Yo sé que Sadrach, Mesach y Abednego, cuando recibieron la orden del rey de Babilonia, por decreto imperial, todos debían adorar al dios pagano, a la imagen invocada del rey. Pero ellos dijeron no, nosotros preferimos honrar a Dios. ¿Tuvieron dificultades? Fueron tomados estos 3 jóvenes para ser metidos en el horno ardiente. Pero a pesar de que había calor, a pesar de que había sufrimiento y el temor inminente a la muerte, ellos pudieron experimentar la paz de Dios en sus vidas. ¿Por qué razón? Porque eran 3 y luego cuando fueron a verlos habían 4. Porque Dios manifiesta su gracia y su presencia a aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. Buscar el reino de Dios y también su justicia. Consideremos entonces algunos aspectos importantes de este verso: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En primer lugar, debemos orar por el programa de Dios en el mundo. Cuando usted se dirija a Dios en oración, debemos orar por el programa de Dios en el mundo. Cuando consideramos las Escrituras y vemos la palabra de Dios, podemos ver por las Escrituras, sabemos que el reino de Dios es su gobierno eterno. Él está sobre todo. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos pensando en la soberanía de Dios, en el gobierno de Dios. Si usted mira conmigo en Isaías capítulo 46, verso 9, la palabra de Dios dice así, Isaías 46, verso 9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada que se asemeje a mí.
¿Por qué razón? Porque el reino de Dios es su gobierno eterno sobre todo. Entonces cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo, estamos orando por el programa de Dios en el mundo. En Salmo 110, verso 16, dice, Jehová es rey eternamente y ¿qué? Para siempre. Mira Salmo capítulo 47. Salmo capítulo 47. Dice el verso 7, porque Dios es rey, ¿de qué? De toda la tierra, cantad con inteligencia. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios es por sobre toda la tierra. Por las Escrituras también sabemos lo siguiente. No simplemente el reino de Dios es su gobierno eterno, sino que en segundo lugar, el reino, una promesa hecha ¿a quién? Una es Dios como es soberano, como rey. Él gobierna sobre cielo y tierra. Y la historia humana es la historia del Dios soberano, escrita de eternidad hacia eternidad. Pero también cuando pensamos, venga tu reino, conocemos por las Escrituras que hay un reino que Dios le prometió a la nación de Israel. Y este reino se manifestaría por la vida del Mesías o el Señor Jesucristo. Mira conmigo en el profeta Isaías en el capítulo 9. Profecía que tiene que ver con el reino, una promesa a la nación de Israel. En el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre como admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? Dios fuerte, ¿qué más? Padre eterno, príncipe de paz. El reino fue prometido a la nación de Israel, un reino de Dios terrenal, un gobierno de Dios de justicia en esta tierra, liderado, dirigido por la persona del Mesías. Mira lo que dice el verso siguiente, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz, ¿qué? No tendrán límite. Si hay algo que en nuestro globo terráqueo no tenemos, es paz. No hay paz entre los países, no hay paz entre los estados, no hay paz aún en las propias familias, en nuestros propios hogares, y como cónyuges no tenemos paz. Pero se nos promete un día que vendrá un reino donde el que reine será llamado ¿cómo? Príncipe de paz. ¿Sabía usted que cuando la ONU, las Naciones Unidas, se organizaron hace más de 50 años atrás para luchar por la paz, lo primero que dijeron fue lo siguiente: jamás hablaremos de religión, ni menos se mencionará el nombre de Jesús? Y yo digo, ¿cómo podemos tener paz si no consideramos aquel que es príncipe de paz, aquel que es hijo de paz? ¿Te acuerdas el mensaje de los ángeles? Ese mensaje de paz y esperanza que fue dado a la humanidad, el reino en labios. Y mira el verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y ¿qué? Y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El reino de Dios en promesa a la nación de Israel. Pero mira, en tercer lugar, considerando el aspecto teológico de la expresión el reino, en tercer lugar, el reino y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire conmigo, considera en Mateo capítulo 4, mira lo que dice el verso 17. ¿Desde qué? Entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir. ¿Y qué dice ahora Jesús tocante al reino de Dios? Arrepentíos porque el reino de los cielos ¿qué? Esa promesa de Dios, ese reino de Dios, ese reino celestial que se quiere manifestar en la historia de los hombres, se manifiesta a través de ¿quién? De la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. Pero mira conmigo ahora, Evangelio de Mateo capítulo 24. Nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, dice a sus discípulos, verso 14, que en el futuro ¿qué ocurrirá? Y será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio, ¿qué evangelio? Del reino, ¿dónde? En todo el mundo,
¿Para qué? Testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis queridos, nuestro Señor Jesucristo, al comunicar su mensaje, Él manifestó el reino en esta tierra. Jesús dijo: si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, sabéis que el reino de los cielos en medio de vosotros está. Por lo tanto, resumiendo, podemos decir, por las Escrituras sabemos que el reino de Dios es universal. Él es soberano, gobierna sobre cielo y tierra, pero Dios prometió a la nación de Israel un reino terrenal. Y ese reino terrenal se manifiesta a través ¿de quién? De la persona de Cristo Jesús. Cuando un cristiano dice: venga tu reino, está diciendo ¿qué cosa? Que Cristo sea entronizado y que Él gobierne en esta tierra. Entre paréntesis, hay tres cosas que están fuera de lugar en estos momentos, y que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, se pondrán en orden. Primero, que nada, que la esposa tiene que estar con el esposo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, lo primero se va a solucionar. La iglesia estará ¿con quién? Con su esposo, porque eso es lo normal. Y ahora, en estos momentos, ¿Cristo dónde está? En el cielo. ¿Y dónde está la iglesia? Acá en la tierra. Pues cuando Él venga, entonces se pondrá en orden. El esposo tiene que estar con la esposa. En segundo lugar, el malo tiene que ser eliminado. Satanás tiene que ser ¿qué? Anulado. Y cuando el Señor establezca su reino, el enemigo será ¿qué? Encerrado. Y cuando los creyentes vivan por toda la eternidad con Dios, ¿el enemigo dónde estará? En el lugar que fue creado para él. ¿Cuál es ese? El lago de fuego y azufre. Pero en tercer lugar, Cristo tiene que estar en el lugar correcto. Su lugar correcto en el milenio será la casa de David, su padre, porque Él manifestará el reino de los cielos en una forma visible en esta tierra. Poniendo en perspectiva el reino de Dios. Considere esto conmigo. Poniendo las cosas en perspectiva, en una línea clara. En primer lugar, el reino que está, ¿dónde? Sabemos que Dios prometió el reino a la nación de Israel. Sabemos que llegará un día que el Señor Jesucristo reinará sobre esta tierra. Pero déjeme decirle algo. Pongamos bien las cosas en perspectiva. Si bien es cierto, el reino es futuro, déjeme decirle algo, que ahora hay un reino espiritual en usted y en mí. Porque hay un reino espiritual en usted y en mí. Porque Cristo está reinando, ¿dónde? En mi corazón. Y si Cristo no está reinando en su corazón, no tiene usted ese reino espiritual. Y si no tiene ese reino espiritual en su vida, déjeme decirle claramente, su destino será ¿cuál? El infierno. Poniendo en perspectiva las cosas, el reino que está en nosotros. En segundo lugar, el reino que está ¿qué? Alrededor de nosotros. ¿Por qué digo el reino que está alrededor de nosotros? La iglesia, ahora, somos una pequeña representación del reino de Dios. Lo crea usted o no, hoy que nos hemos reunido, ahora que estamos en convocación, en asamblea, en congregación, en culto de adoración, somos un pequeño reino, porque en miniatura, en un prototipo, proyectamos lo que ocurrirá ¿cuándo? En el futuro. ¿Por qué razón? Porque cuando nos reunimos, proclamamos a un rey. Amén. ¿A qué rey proclamamos? A Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en el milenio se proclamará a nivel nacional. Pero hoy la iglesia bautista, la gracia de Dios, reunida en este lugar, está manifestando ¿qué cosa? Un reino a nuestro alrededor. En segundo lugar, hay un reino que es apreciado. ¿Usted aprecia a su Salvador? ¿Lo reconoce como su Señor? ¿Es el rey de su vida? Ahora le hago una pregunta difícil. ¿Vive para Él? Si es su rey, yo debo vivir para Él. ¿Busca su reino? Estamos representando el reino de Dios en esta tierra. El reino está alrededor nuestro, un reino espiritual. Mi pregunta es, ¿buscamos su gloria? ¿O estamos buscando nuestra propia gloria? ¿Nuestros propios beneficios? ¿Hay una voluntad que buscamos? ¿Busca usted hacer la voluntad de su rey? ¿O por lo menos intenta hacerlo? Yo trato de hacerlo. Trato de buscarlo. Porque Cristo es para mí
un rey. Poniendo en perspectiva las cosas, hay un reino espiritual. Si usted es de Cristo, Cristo es su Salvador, Él es el rey de su vida. En segundo lugar, cuando nos reunimos, hay una convocación. Nos reunimos para entronizar a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro rey, queremos alabarlo, queremos escuchar su voz y queremos servirle. Es un pequeño anticipo de lo que ocurrirá por toda la eternidad. Cómo me gusta cuando las Escrituras dicen que en el reino futuro vendrán las naciones de año en año para adorar su precioso nombre. El reino en perspectiva, el reino que está en nosotros, el reino que está alrededor, pero en tercer lugar, para poner las cosas claras, hay que un reino que está ante nosotros. ¿Cuál es ese reino? Es el reino futuro, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a esta tierra. Sin duda alguna, nadie puede llamar a alguien padre si no hay un vínculo de por medio. De igual forma, en el mundo espiritual no podemos llamar a Dios Padre si no estamos seguros de ser sus hijos. Es por eso que la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos un hijo de Dios. Y hoy puedes tomar ese paso decisivo en tu vida de reconocer a Cristo como tu Salvador personal, reconociendo tu culpabilidad y pidiendo el perdón de Dios por medio de Cristo Jesús. Y hoy puedes hacerlo. Repite conmigo esta oración, que es la oración del pecador, y dile a Jesús: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Amén y amén. Si has tomado este paso de fe, queremos ayudarte en tu vida espiritual. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook, los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Ya lo sabes, queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.